Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. El día de hoy quiero continuar con este desarrollo histórico, religioso, teológico. Y para esta segunda parte quiero hablar sobre la historia de las religiones. En este punto es muy común, creo yo, preguntarse ¿por qué el mito es considerado como algo falso y a veces como una ofensa cuando se le compara con los relatos sagrados? Y es que trataré de dar eh, una especie de respuesta con base en mis conocimientos muy limitados sobre el tema. Y es que el mito tradicionalmente pues ha sido considerado por algunas culturas y sistemas de pensamiento como algo falso, ¿no? Y no solamente falso, sino imaginario e incluso ofensivo cuando se compara con relatos sagrados o religiosos. Y esa visión pues no solo refleja una tensión entre diferentes concepciones de la verdad, sino también como un choque de visiones sobre la naturaleza de lo sagrado y la función de la narrativa mitológica en la sociedad. Esto es porque desde el punto de vista de la cultura occidental moderna, que ha sido influenciada principalmente por la ciencia, la filosofía racionalista y el monoteísmo, pues el mito ha sido tradicionalmente entendido como algo falso. Y este prejuicio pues tiene varias raíces. En primer lugar, tenemos que recordarnos o colocarnos en el siglo XVII, siglo XVIII más o menos, cuando ocurre la revolución pues, científica y el racionalismo, que de hecho llega a propiciar una visión del mundo basada en la lógica, la observación empírica y el pensamiento crítico. Y desde esta perspectiva, las narrativas míticas, con esas explicaciones sobrenaturales, el simbolismo, pues llegaron a ser vistas también como precientíficas, a veces erróneas, a veces asociadas con un pensamiento pues poco civilizado o incluso pues de la época de la Edad de Piedra. Y la razón y la experiencia empírica, pues entonces ahora toman este poder y se convierten como las únicas fuentes válidas de conocimiento, lo que termina pues relegando al mito a esa categoría de fábula o superstición. Y esto, de hecho, esta situación se profundizó aún más con el positivismo del siglo XIX, ya que esta tendencia filosófica pues terminó clasificando las creencias religiosas y míticas como una forma de conocimiento primitivo propio de las sociedades menos desarrolladas. Por ejemplo, en la tradición monoteísta, los relatos sagrados como la Biblia, pues se consideran verdaderos, se consideran revelados y divinamente inspirados. Y cualquier intento de comparar estos relatos con mitos de otras culturas, pues llega a percibirse como un ataque a la verdad religiosa. Yo considero que ambas cuestiones pueden convivir juntas. Yo creo tengo la creencia en la tendencia hacia el mito, pero no por eso los relatos o la mayoría de los relatos pueden ser omitidos como sagrados o como falsos, ¿no? Más bien, al contrario, quiere decir que estos relatos, si realmente fueron inspirados, entonces tiene más sentido que tengan la connotación mítica, porque tenemos que entender que somos humanos y el humano, por definición, se maneja o vive en un tiempo mortal, vive en un tiempo profano, como vimos en el capítulo anterior. El tiempo profano es un tiempo que está alejado de lo sagrado. ¿Y cómo entramos a ese tiempo sagrado? Pues a través de los rituales, a través de estos mitos que nos narran. ¿Cómo podría Dios, en este caso, pues, revelarse a la humanidad? Porque no puede revelarse Él siendo como es, porque siendo como es, pues seríamos nosotros incapaces de poder soportar su omnicidad, su infinitud, porque somos personas que viven en el universo de lo finito. Nuestra comprensión de lo infinito es completamente incompleta. Y eso lo podemos entender incluso si nos vamos a las matemáticas. Nosotros vivimos en un espacio tridimensional cuando nos referimos a los objetos, ¿no? Tenemos un alto, un largo y una profundidad o un ancho. Pero ahora, si nos queremos poner a pensar cómo sería un cuadrado, bueno, un cubo,
en 4 dimensiones, que sería este hipercubo, pues no podemos imaginar esa cuarta dimensión. Decimos que la cuarta dimensión es el tiempo, pero ahora pensemos cómo sería entonces la quinta dimensión. ¿Qué se le agrega a esa quinta dimensión? Es un tiempo pasado y presente, al mismo tiempo es otra dimensión física. Esa es la cuestión. Nosotros estamos limitados por nuestro universo. Y en el caso hipotético de que existiera un universo en 2 dimensiones, ellos serían incapaces de imaginar lo que es un cubo. Algo que para nosotros es completamente obvio, ¿no? Pero no por eso, no por no poder comprenderlo, no quiere decir que no sea verdad. La revelación bíblica, ya sea que uno esté del lado de que es completamente una fantasía, como completamente revelado, no elimina la posibilidad de que sea un mito. Hay historias de la Biblia que concuerdo en que son revelación bíblica por mucho sentido que hace, porque nos demuestra que Dios existe, y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. O a mi parecer, es muy importante. Dios existe realmente. Y ya va a haber otros relatos bíblicos que son más bien historias, o sea, hechos históricos como tal. No, quizás no tengan una revelación como tal, quizás no tengan un misticismo que analizar, sino que son simplemente hechos crónicos. Y hay otros elementos o eventos que son más del orden, quizás fantasioso en el término narrativo, pero no por eso dejan de tener algo de verdad. Entonces, es por eso que cuando hablamos de mito, pues llega incluso a ofender, llega a pensar a que estamos minimizando estos eventos, estos elementos, o estos elementos de la narrativa bíblica, hablando de la Biblia, ¿no? Pero también podríamos hacerlo desde el punto de vista del Corán, lo podríamos hacer desde el punto de vista de los textos védicos o hindús, del budismo, e incluso de los textos sagrados prehispánicos de este lado, ¿no? De América Latina. Pero una vez más, el mito no significa que sea falso, no significa que sea una fantasía irreal, significa que es una narración cargada de mucho simbolismo que no puede expresarse de forma literal y requiere, en este caso, de como una capa, como una parábola, para que podamos comprender estos mensajes. Dios tiene que revelarse a través de elementos que el humano pueda comprender, a través de elementos finitos, a través de elementos mortales, a través de elementos humanos. Desde una perspectiva entonces dogmática, el mito debe verse como opuesto, es decir, más bien desde una perspectiva dogmática, el mito a veces es visto como algo opuesto a la verdad revelada. Y eso también tiene mucho que ver con la asociación que hace el humano o sea, es decir, todo lo que ha venido pasando a través de la revolución científica, la ilustración, el positivismo, pues nos han metido esta idea de que, si es un mito, es una fábula, pues ya es completamente falso. Pero de hecho las fábulas y los mitos, esas historias míticas de la época medieval, pues ayudaban también mucho a enseñar, pues, situaciones o eventos o cómo actuar frente a ciertas situaciones. Pero no, el mito, a mi parecer, y por lo que he leído, pues debe entenderse más bien como algo trascendental, como una narrativa que nos permite entender la trascendencia y aparte que está cargado de un simbolismo universal, es decir, que todos podamos entenderlo. Así, comparar la creación del mundo, por ejemplo, en el Génesis, con otros mitos de la creación como el mito de los dioses egipcios o los relatos cosmogónicos mesoamericanos, pues de hecho nos puede ayudar a interpretarlo como esa separación, o sea, nos permite entender a Dios desde cómo se separa de lo humano, de lo mortal, de lo no perfecto. Y es que en muchas culturas y religiones el mito no es percibido como algo falso, sino como ese lenguaje simbólico que llega a comunicar estas verdades universales, como ya dije antes. Por eso hago mucho hincapié en que el mito no es algo falso, no es algo malo, sino que es algo que nos ayuda a comprender mejor. Hay pueblos indígenas, religiones animistas y algunos otros enfoques contemporáneos de la religión, por ejemplo, donde los mitos siguen siendo considerados verdades vivas.
Y no se consideran falsos porque no se basan en hechos históricos o científicos, sino en las experiencias espirituales y los significados profundos que los mitos representan. Por ejemplo, si hablamos del mito hindú de Vishnu y los ciclos cósmicos, la existencia también de diferentes mundos y la creación cíclica del universo pues llega a ser entendida como una representación del flujo eterno de la vida, la muerte y la recreación, más que un acto o relato histórico que va literal, lineal y que nos dice que así va a ser las cosas, no, más bien nos está ayudando a entender eso del flujo de la vida. Esto es lo que nos permiten los mitos. Y esa dificultad también parece provenir de una visión literalista de la religión y el conocimiento, porque el mito no pretende ser un relato histórico. Eso ya queda claro. Creo que eso ya lo he repetido muchas veces y creo que ya queda claro que no es un relato histórico. Y tampoco el mito es una explicación causal de fenómenos naturales, sino que el mito nos ayuda a responder esa necesidad simbólica y también emocional de la humanidad. A través del mito, las sociedades transmiten no solo la historia, sino su identidad colectiva, valores, visión del misterio y entendimiento o comprendimiento de quién es Dios y de lo religioso. Por ejemplo, otro ejemplo, la crucifixión de Cristo en el cristianismo es para muchos una verdad teológica que no se limita a una interpretación materialista. El simbolismo detrás de la muerte y la resurrección de Cristo es percibido como un mito redentor, cuyas implicaciones espirituales y morales son mucho más significativas que su valor histórico en sí mismo. Eso no quiere decir que se niega la historicidad del mito, la historicidad de Cristo crucificado. Simplemente nos dice que es más importante la muerte y resurrección a entender cuándo fue la crucifixión, en dónde fue exactamente, qué clima hacía en ese momento. Eso son elementos secundarios, periféricos, que al final no nos interesan. Nos interesa por qué está la muerte, por qué es ese sacrificio y qué ocurre gracias a ese sacrificio y por qué resucita. Eso es lo importante, ese es el simbolismo más importante. Y toda esta historia es lo que se convierte entonces en un mito. No porque sea falso, sino porque nos ayuda a comprender ese simbolismo de Cristo, de qué fue lo que hizo para nosotros. Esa es la importancia del mito, de la narrativa. Por ejemplo, también tenemos el caso de las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que también tienen existe la idea de que solo un relato es verdadero y absoluto. Y esto para mí ya cae en un dogmatismo religioso que ve de hecho a otras historias, en este caso otros mitos, como falsificaciones o herejías. Y a menudo esto llega a considerar que compararlos con los relatos sagrados, que comparar esos otros mitos con los relatos sagrados, pues también llega a ser un acto de irreverencia. Y esto tiene que ver con que la exclusividad y la trascendencia de los relatos sagrados en estas religiones puede llevar a que cualquier intento de verlos como mitos sea considerado incluso una ofensa a Dios. Porque para estas religiones, los mitos de otras culturas son percibidos como inspirados por fuerzas malignas en algunos casos. En otros casos también se ve como que la Biblia fue primero, el Corán fue primero, la Torá fue primero y estas otras culturas se inspiraron en la Biblia. Otros pueden pensar que son simples invenciones humanas que han distorsionado la verdad divina. Pero, una vez más, siento que eso es también muy reduccionista en parte. Yo antes, también he de admitirlo, mi error también hace años era pensar que el mito era una falsificación y que por lo tanto la Biblia era algo fantasioso, algo falso. Y todas las demás historias eran también algo falso y que nada más podía haber esta situación como científica, ¿no? Que nada más lo que se está descubriendo, lo que se sabe es lo que es y lo que no se sabe, pues, no se sabe todavía, pero va a llegar un punto, ¿no? Esto también fue una parte, un momento como muy, muy ateo de mi vida. Estaba pasando por la adolescencia, yo creo que también tiene que ver mucho eso con diría el psicoanálisis, la lucha contra el padre, la lucha contra Dios en este caso, el rebelarse contra estas situaciones, pero uno va leyendo y se va enterando o dándose cuenta mucho de todos estos elementos que tienen que ver con
con que el mito más bien quiere decir que es una forma de entender el simbolismo. Quizás yo también caí en esa idea de pensar, en el caso contrario, de que la Biblia se había robado las otras historias y las había adaptado a su estilo. Quizás no diría ahora que se las robó o que se las apropió, sino que más bien el judaísmo tardó mucho en crearse, más bien que la Biblia, al ser un libro demasiado antiguo y que no conocemos exactamente quién lo escribió, pues puede tener también ir recopilando elementos de otras culturas, que pues estamos hablando de esta región, de Persia, Mesopotamia, Israel, Palestina, Egipto, Siria, toda esa región. Pues había mucha comunicación religiosa, mucha comunicación también de los eventos, y creo que eso también promueve que la Biblia se vaya fundando de esta forma, ¿no? Se vaya escribiendo, redactando, o en su defecto, más bien transmitiendo oralmente y después siendo transcrita, ¿no? Creo que es algo muy importante de comprender, ¿no? O sea, también no podemos irnos al otro lado, al lado ateo completamente, negar completamente ateos, negar a Dios. Creo que también eso creo que sí sería una herejía. Sí, alguna vez viví en esa herejía y eso me ayudó mucho a querer leer más y lo que me terminó llevando a querer comprender más a Dios, a saber más y ahora a construir estos videos de Ecumenus para también entablar esas conversaciones y poder estar más abiertos a esas perspectivas, ¿no? Y es que también para las religiones que reconocen la dimensión mítica, es decir, religiones africanas, religiones de los nativos americanos, de los nativos australianos, si aún quedan algunos, de los del indigenismo. Bueno, el indigenismo mexicano ha caído mucho en como en un sincretismo donde han combinado mucho lo católico con lo chamánico, con lo prehispánico, con muchas historias, ¿no? Pero también pueden llegar a tener esa comprensión del mito algunas religiones orientales también, porque para ellos el mito es profundamente respetado y tratado incluso como un lenguaje a través del cual se accede a lo divino. El mito es la manera, entonces, en que las comunidades pueden comunicar lo que no puede ser dicho de otra manera. Y esa experiencia, que no puede ser comprendida completamente por la mente racional, es lo que se convierte en un conocimiento profundo y trascendental que no puede ser pues compartido solo porque sí. O sea, no puedes nada más contarle el mito y decir, eso es esto. La otra persona lo va a interpretar como, eso es falso. Porque tal vez no está en el mismo canal, no está en la misma sincronización. Y creo que eso ocurre mucho, al menos a mí me ocurrió en sus momentos, hace años, cuando estaba leyendo la Biblia, que no tenía lógica, todo lo que estaba, muchas cosas que no estaban escritas ahí, porque no entendía, no estaba en la misma sincronización, no estaba en ese canal en el cual yo debería entender el simbolismo, entender esa exégesis, entenderlo a la luz de también el contexto histórico. Claro, también era un chavito que no entendía nada de todo ese tipo de cosas, no estaba muy interesado tampoco en querer aprender más de eso y solo estaba pensando en criticarlos. Y poco a poco he leído más. Cuando leí el Corán hace algunos años también, ya hace como 10, 11 años, también empecé a conectar más con algunos relatos bíblicos, lo empecé a conectar más con la historia de las religiones, con el simbolismo de Jung, de Mircea Eliade, y así poco a poco se fue como conectando todo esto. Y ahora entiendo lo que quiere decir esta experiencia. O sea, no puedo decir que la entiendo al 100% porque es un proceso que quizás me lleve toda la vida, pero empiezo a comprender mejor esa experiencia trascendental que quizás no puede ser descrita con simples palabras o que no puede ser simplemente mostrada así porque sí, sino que es eso. O sea, entender qué cosa es eso que se nos aparece en nuestra mente como algo abstracto, algo que al final es del orden trascendente, cuando estamos leyendo estos textos sagrados y cuando estamos comparando también con comentarios y empezamos a hacer comparación con la filosofía, con la psicología, psicoanálisis, con los comentaristas
que han leído la Biblia, con estos teólogos, estos escolásticos, pues nos ayudan a comprender mejor a Dios. Eso creo que es lo más importante, más allá de debatir si el mito es falso o verdadero, más allá de debatir quién tiene la verdad, porque todos van a decir que todos tienen su propia verdad, y encontrar la verdad entre todas las miles de verdades que se dicen, eso es lo complicado. Pero tiene que haber una única verdad, porque la verdad no puede ser relativa, como también lo mencioné en otro capítulo sobre la verdad, que recomiendo que vean, porque debatir sobre la verdad es muy complicado y nos metemos en esta parte filosófica de la cual no quiero hablar ahorita porque me estaría desviando del tema como ya lo estoy haciendo. Entonces, bueno, en fin, a medida que los estudios sobre el mito y la religión pues, se han profundizado también, pues intentamos comprender el mito, ¿no? Recordemos que no se refiere a lo que ocurrió o a lo que no ocurrió en términos históricos, sino a por qué y cómo los seres humanos se relacionan con lo sagrado, lo trascendental y lo incomprensible. Esas narrativas nos ayudan o nos dan un marco simbólico que de hecho nos permite comprender esos aspectos profundos de la psique humana, las experiencias espirituales, el sentido de pertenecer a una comunidad o cultura. Y aunque la crítica histórica y la comparación de mitos puede ser enriquecedora, creo que también es importante hacerlo con respeto y sensibilidad a la función de cada una de estas narrativas, porque cada narrativa cumple una función específica dentro de la cosmovisión de cada cultura, de cada religión y de cada persona, porque la religión es cultural, es comunitaria y también es personal. Dios se puede entender a través de su cultura, se puede entender a través de su comunidad, pero también a través de experiencias personales, y eso también es muy importante de entender. De esta forma, el mito es una forma de sabiduría profundamente simbólica. Nos permite entender esa realidad que el humano no es capaz de comprender directamente por nuestras limitantes. Por eso hemos de darnos tal vez la oportunidad de reconocer, quizás desde un punto de vista holístico, comparativo, ecuménico, pues que todos los relatos sagrados cumplen funciones similares. A pesar de que tengan una función específica cada uno de ellos, en su globalidad, en su universalidad, pues intentan conectar a las personas con lo trascendente, con lo invisible, con lo que está más allá de la razón, y para ellos es necesario aprender a leerlos y comprenderlos en sus propios términos, con su propia lógica simbólica. Por lo tanto, el mito también es multidimensional. De aquí, pues me gustaría recomendar, como siempre, a Joseph Campbell con El héroe de las mil caras. Creo que ese sería el primer libro así que recomendaría para introducirse a esto. El mito en el mundo actual, también de Joseph Campbell, se hace muy importante. Arquetipos del inconsciente colectivo de Carl Jung. Y de Mircea Eliade está Lo sagrado y lo profano, Nacimiento y renacimiento y el mito del eterno retorno. Y ya que estemos con ese paquete, creo que ya podemos entonces entrar a El Tratado de las Historias de las Religiones. Un libro que la verdad es increíble. Es una especie de mini enciclopedia, pero que nos habla del simbolismo, la explicación de cada uno de esos elementos dentro de las religiones. Creo que eso es muy importante. Al menos para mí se me hizo muy importante. Me ayudó a entender mejor esos conceptos religiosos y teológicos. Y entonces sí, ya podemos estar quizás un poco más listos, ahora sí, para adentrarnos al estudio como tal teológico, a mi parecer, desde esa perspectiva, el estudio de las religiones desde ese punto de vista, y tener también bases de la filosofía, principalmente platónica, socrática, aristotélica, un poco de filosofía de la que yo carezco completamente, que es filosofía oriental en el sentido del judaísmo y de esas regiones, porque eso nos va a ayudar a entender mejor y también conocer algo de historia, si se puede mucha historia, mucho mejor, y creo que esa es la parte más importante, la parte fuerte para que podamos entender, pues, a Dios. Creo que es lo más importante, porque nuestro objetivo realmente es seguir a Cristo no vamos a lograr hacerlo seguramente, pero ser como Cristo para regresar a Dios Padre. Creo que eso es lo más importante de todo esto, entender a Dios
para llegar a ser a Dios. Somos humanos y a muchos nos interesa querer conocer muchas cosas a detalle y para eso está esto de los virus, estos temas ecuménicos. Ahora hablemos un poco del ámbito social, en términos de los mitos. Porque, como dije antes, los mitos ayudan a construir identidades, ¿no? Y es que también una sociedad necesita narrativas que expliquen su origen, su propósito, sus valores. Y qué mejor forma de hacerlo que con una narrativa mítica que legitime esta cohesión social. Y en ese sentido tenemos también los mitos fundacionales, por ejemplo, como el de Rómulo y Remo, que fundan Roma, explican el origen de Roma, pero también los valores que lo sostienen, la fortaleza, la expansión, la unidad. Tenemos en México, lamentablemente también falso, la historia sobre los padres de la patria, que tiene una función similar, ¿no? Hacernos creer que todos estos Hidalgo y todos estos insurgentes, pues ayudaron a construir a México. Pero no por eso quiere decir que sea real, tampoco quiere decir que sea falso, simplemente es la forma en que logramos tener esta cohesión social, ¿no? Y la importancia de esta cohesión social es que al compartir las mismas narraciones sobre el origen del mundo, pues una comunidad termina pues, reconociéndose como ella misma a través de la historia. Eso es también algo muy importante. Si todos los miembros, o todo el pueblo de un país aceptan que habían nacido o que aceptan que han nacido del mismo antepasado mítico, o que habían sido, en este caso, salvados por el mismo Dios en tiempos primordiales, entonces esta gente, estos pueblos, esta nación, comparte no solo la memoria colectiva, sino también una identidad común. Porque ¿qué va a pasar con estas comunidades cuando envejezcan y mueran? Necesitan pasar el relato mítico, porque ya no va a haber una memoria colectiva, pero sí va a haber una identidad colectiva. Y esto se puede extender al orden de poder, ¿no? Los jefes tribales, los reyes, los emperadores, que no gobernaban únicamente con la fuerza militar. Su autoridad estaba respaldada también por narraciones míticas. Es decir, el soberano podía presentarse como descendiente de los dioses, como un intérprete de la voluntad divina, o como un protector de un orden cósmico garantizado, o incluso un enviado de Dios. Pensemos mucho en los emperadores japoneses a la fecha, en los emperadores egipcios, o incluso los tlatoanis de los aztecas, pues eran considerados enviados, elegidos por los dioses. En Mesopotamia, por ejemplo, el rey era el representante de Marduk. También, o sea, no es algo tampoco, o sea, cuando hablo de, si pensamos en Tenochtitlán con los aztecas, pues sí, es algo quizás más reciente, pero si hablamos de Mesopotamia con Marduk, los faraones de Egipto, pues estamos hablando de más de 3000 años, más de 2000 años antes de Cristo, de que esto fuera pues considerado de esa forma. O sea, estamos hablando de 4000 años antes del día de hoy. Porque al final, sin mito, el poder político también llegaba a no estar como sustentado perfectamente, parecía carente de una legitimidad. Los relatos sagrados, entonces, no eran tampoco contados y ya, sino que eran actualizados en los rituales. Cuando una comunidad, por ejemplo, celebraba un sacrificio, pues tampoco estaba simplemente matando a un animal, estaba repitiendo el sacrificio primordial que los dioses realizaron en el comienzo del tiempo. Y al hacer esto, el mito también se volvía presente y la comunidad se reintegraba al tiempo sagrado de los orígenes. Y de este modo se le enseñaba a los hombres cómo debían comportarse, también saber qué actos eran sagrados y cuáles eran prohibidos. Estos rituales que los mitos nos explican no son solo relatos pasivos, son una guía práctica de vida. O lo que podríamos llamarles es que se puede decir una pedagogía del alma, que permite a la comunidad funcionar a través de las historias. Porque ¿qué pasa cuando el emperador muere? ¿Cómo saber a quién elegir después? Pues hay rituales, hay ceremonias que empiezan a mezclar la parte real del mundo material
con la parte simbólica del mundo espiritual. Los rituales nos permiten entrar, de hecho, en el mundo sagrado. El ritual de la comunión, de comer el pan y beber el vino, nos ayuda a entrar en el orden sagrado de estar junto a Dios, junto a Cristo, en esa misma cena. Eso es muy importante. Los mitos nos ayudan a elaborar historias que son también fácilmente actualizables. Si nos vamos al hinduismo, tenemos que comprender también los himnos del Rig Veda. El zoroastrismo se debe entender a la luz de los mitos iraníes sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. El judaísmo, el cristianismo y el islam se nutren también de esquemas míticos similares: el combate cósmico, el juicio final, la resurrección, el paraíso perdido, las buenas obras. Todo esto son historias que vienen son elementos que vienen de sus narrativas que ayudan también a formar una comunidad. Eso creo que es la importancia de entender el mito a la luz de lo sagrado. Eso para mí es lo más importante. Una vez dada esta breve introducción sobre el mito, quiero hablar sobre la religiosidad indoeuropea, porque esto se va a conectar. Y es que estos pueblos originarios, probablemente de las estepas del Mar Negro, del Caspio, conocidas en su época como el Kurgán, por ejemplo, pues iniciaron, de hecho, estamos hablando del cuarto o tercer milenio antes de Cristo, un proceso de expansión que llevó a estos pueblos originarios a ocupar territorios tan diversos como India, Persia, Grecia, Italia, Germania, y incluso llegaron hasta la península ibérica, lo que actualmente sería España y Portugal. Pero esa expansión no fue uniforme, no fue homogénea, porque en cada región las tradiciones indoeuropeas se fueron mezclando con las culturas locales. Gracias a los estudios comparativos de la lingüística, la mitología y antropología, pues se ha podido identificar ciertos rasgos comunes en la religiosidad indoeuropea. Se considera que estos protoindoeuropeos pues adoraban un conjunto de divinidades vinculadas principalmente al cielo, al fuego, al orden cósmico y a la fecundidad, que son elementos que ya habíamos hablado anteriormente en otros capítulos de Ecumenos, que son como los fenómenos o cuestiones que más hacen ruido en la mente y que requieren de una explicación fenomenológica, principalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de estas figuras centrales en esta proto-religiosidad. Tenemos al dios Pitar o Padre Celestial, que después fue conocido como Zeus Pitar o Zeus Pater o Júpiter Padre. Y eso nos indica que ya existía en el imaginario colectivo la idea de un dios celestial. Y aquí es donde empieza a verse los primeros vestigios de comprender a la divinidad misma, a Dios. Pero en su momento había otros dioses también, otras formas de representar ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la tormenta y el trueno, que en su momento en esas proto-religiones le llamaban el Percunos, asociado, de hecho, no solamente al trueno y la tormenta, sino al rayo y a la guerra, que después, por ejemplo, Zeus es asociado al rayo, pero no necesariamente a la guerra, no necesariamente a la lluvia. Thor, asociado también al poder del rayo, va a empezar a dividirse, ¿no? A subdividirse en diferentes dioses, divinidades, pero por el hecho de querer comprender de dónde viene la lluvia, de dónde viene el agua, de dónde viene el trueno, esos sonidos estridentes, pero también a la guerra, porque en la guerra se utiliza también mucho la acústica, tambores, trompetas, ese tipo de elementos que hacen o resuenan con los truenos. Tenemos también a Agni, o el dios del fuego ritual, porque el fuego, a fin de cuentas, era considerado como mediador entre los dioses y los hombres. Tenemos que está
el fuego que custodiaba la continuidad del Estado en Roma, este fuego de Vesta. Tenemos también en la India Védica, pues también ocupa un lugar central el fuego. Tenemos a Hestia, el fuego del hogar, de la familia. O sea, el fuego a fin de cuentas es un elemento muy importante porque permitió avanzar a la humanidad de comer cosas crudas a poder cocinarlas, lo cual implica que quizás nuestro sistema inmune, o al menos nuestra microbiota, pudo haber sido impactada en el sentido que no somos capaces de comer comida cruda, pero al mismo tiempo nos vuelve más resistentes a comer más elementos porque se pueden, pues también matar ciertas bacterias. También nos hace más eficientes porque consumir alimento crudo también vuelve más lento pues en este caso a la persona, porque tiene que tardar más en digerirse esa comida. Al cocerla, también ya se vuelve más fácil digerirla y nos vuelve más eficientes. Nuestro proceso de descanso es menor. Y es por eso que el fuego es muy importante. Ilumina en la noche también y se vuelve también como un arma, ¿no? Recordando que todas esas cosas se pueden convertir en armas y en este caso el fuego se usa como arma también, ¿no? Entonces también es pues, uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, ¿no? Tenemos también ya algo más antiguo a Usha, o los Ushas, o Ushar, la diosa del amanecer. Pero no solamente tiene que ver con el amanecer, sino con la renovación del ciclo cósmico. Tenemos que intentar ponernos en los zapatos, no tienen zapatos en esa época, ponernos en las ropas de esta gente primitiva, que también podía llegar a cuestionarse qué es lo que ocurría en los eclipses, qué ocurría o qué hacía que el sol saliera y regresara, qué hacía más bien que se ocultara y regresara al día siguiente, qué pasaba en ese inter de esas 8 horas de noche en el que el sol no está. Tenemos que intentar entender todo esto. ¿Y quién más nos puede ayudar a entenderlo que los mismos niños recién nacidos? O sea, un bebé que se imagina qué pasa cuando apagan la luz del cuarto, por qué se apaga, por qué se prende, por qué va aquí, para qué, para allá. Estos son mismos cuestionamientos que esa gente primitiva, esos proto-religiosos, pues también se hacían esas cuestiones al ver y entender los fenómenos del mundo. También tenemos a los gemelos divinos, también protectores de viajeros sanadores, el arquetipo de la gran madre. ¿Y la madre qué es? La madre alimenta, también es fértil porque da luz a más niños. Creo que el tema de la gran madre, de la madre fertilizadora, sería el segundo elemento más importante después del Padre Celestial. Porque muchas culturas incluso tienen varios dioses para designar a la diosa de la fertilidad. Diosa de la fertilidad porque es dadora de vida. La tierra donde se puede cosechar temporada tras temporada. ¿Y qué más se cosecha? Se cosecha el alimento para alimentar a a quienes la trabajan. Entonces es madre porque da frutos, da vida y alimenta a lo que ha creado. Entonces esos serían como los arquetipos, por así decirlo, creo yo, más importantes de estas religiones primitivas, antes de que fueran como más estructuradas con el tiempo. Y este como panteón que nos revela que estos protoindoeuropeos pues concebían el cosmos como una familia divina. Una familia en la que las fuerzas de la naturaleza eran personificadas y veneradas. Y entre estas familias surgía algo que es importante de mencionar: la noción del orden cósmico, una especie de ley universal que regula todos los movimientos de la vida y del universo. Eso es, creo que, lo más importante, que los humanos ya estaban buscando un orden, ordenar todo lo que hay, clasificar todo lo que existe y que a la fecha pues se sigue haciendo, ¿no? Pero ya desde esa época ya había una necesidad de querer comprender, de querer entender todo el cosmos. Querer entender el cosmos es querer entender a Dios. Y es que en la India Védica, por ejemplo, ese orden se llamó Rta,
que era un principio que aseguraba la regularidad del sol, la luna, las estaciones y el sacrificio, ¿no? En Persia tenemos un concepto similar llamado Asha, que significa la verdad y la rectitud o el orden. Y entre ellos estaba el dios Ahura Mazda, que era el dios que garantizaba ese Asha, esa rectitud o ese orden, que era algo que se oponía frente al caos y la mentira. Entonces ya también empezamos a entender que este orden al que le quieren dar a los humanos, pues también está luchando contra algo, contra un contrario, contra lo que es el caos, la mentira, la desvirtud o el desorden, ¿no? Entonces ya empieza a haber una conexión de causa y efecto de los elementos. Y es que esta coincidencia pues tampoco no es casual, ¿no? O sea, sino más bien revela que los pueblos compartían la idea de que el universo no era caótico, sino que estaba regido por una ley superior. Y esa ley superior que rige el universo, pues sería ese Dios único. Al final, es probable que todas las religiones, por más politistas que fueran, caían en el monoteísmo. Porque solo puede existir un Dios que rija todo. Imagínense muchos dioses intentando ponerse de acuerdo. ¿Cómo sería la perfección? Todas las perfecciones intentando ponerse de acuerdo, pues hacen solo una perfección. Eso es, a mi parecer, así de bote pronto, así pensándolo rápidamente, todo cae en el monomito, ¿no? En el monoteísmo, solo un Dios. Esa ley superior, ese Dios único, sagrada, esa ley, a la cual los humanos debían someterse mediante el culto y la justicia. El sacrificio ocupaba un lugar fundamental. El rito de ofrecer animales, alimentos o fuego a los dioses no era un simple gesto de devoción, era una recreación del sacrificio primordial que había dado origen al cosmos. Por ejemplo, en la tradición védica encontramos la figura del sacrificio, el hombre cósmico cuyo cuerpo desmembrado dio lugar a las castas, a los elementos del universo y a los dioses mismos. También ese mismo mito refleja una concepción según la cual el mundo surge de un acto sacrificial y por ello todo sacrificio humano repite ese acto fundador. En Irán, aunque el sacrificio de animales se practicaba, la reforma de Zaratustra enfatizó el sacrificio de alabanza y de pureza mediante el fuego, que debía mantenerse limpio y protegido de la impureza. Y de esta forma, autores como Eliade e incluso Yuval Noah Harari comentan que el sacrificio en todas sus variantes es el puente entre lo humano y lo divino, el medio por el cual los hombres participaban y a la fecha siguen participando del orden cósmico, y de estos sacrificios surgen los rituales. Y por consiguiente, alguien que lidere esos rituales. En este caso, los sacerdotes, los chamanes, los líderes espirituales. La fórmula correcta, o el canto preciso, la entonación adecuada, tenían un poder creador. Y a la fecha siguen teniendo un poder creador, ¿no? La música, ya sea en canto, ya sea en instrumento, la forma de leer, la forma de presentarse, de estar de pie, de arrodillarse, en algunos casos de persignarse, en algunos casos de estar de rodillas, todo ese tipo de cosas que actualmente en el cristianismo forman parte de la liturgia, pues ya eran elementos que desde antes ya se iban entendiendo como la parte ritualística para conectar el mundo profano en el mundo sagrado. En el mundo védico, también, o sea, hablando de la India, del hinduismo, también es una religión bastante antigua. Los himnos de los Rig Vedas son invocaciones que no solo nombran a los dioses, sino que actualizan su presencia. Es donde entra el tema del mantra, recitar esos sonidos de los himnos, es hacer que la palabra se vuelva poder. Y volvemos a encontrarnos con este elemento que tanto me encanta, la palabra
es lo que le da la fuerza a los dioses. La palabra, convertida en mantra, es poder. Dios dice y se hace. El psicoanálisis nos dice que la palabra ayuda a curar al paciente. Es la palabra lo que es. Dios está a través de la palabra, vive a través de la palabra. El verbo encarnado, la palabra hecha carne. Los hindús lo entienden muy bien. También hay una conexión con Dios. En Persia, por ejemplo, tenemos los himnos que se atribuyen a Zaratustra, conocidos como las gatas, que reflejan una misma concepción. La palabra sagrada tiene el poder de ordenar la realidad y de combatir la mentira. Estos eran escritos en un dialecto arcaico del avéstico, y sus poemas constituyen, de hecho, el núcleo espiritual del zoroastrismo. En estos himnos de Zoroastro se proclama la supremacía de Ahura Mazda como creador y sustentador del cosmos, la existencia de dos espíritus primordiales, uno benéfico que elige la verdad y otro maligno que elige la mentira, y la necesidad de que los humanos tomen partido mediante sus pensamientos, palabras y acciones por el bien. Una especie de libre albedrío, pero que ya plantea la idea de que el humano tiene la última palabra, la última decisión. Estas gaitas o gatas enfatizan la responsabilidad ética individual, ya que no basta con realizar un sacrificio externo. Lo que cuenta es esa pureza interior, la rectitud de la mente y el corazón. Algo que a la fecha es muy importante. Los actos podrán valer mucho, pero ¿quién eres realmente? Eso es lo importante. Eso es lo que realmente hace los cambios. En ese sentido, en esos rituales, los maestros orquestadores, los maestros de canto o los sacerdotes, pues no son simples intermediarios. Son quienes aseguran el mantenimiento del orden cósmico. Su precisión ritual es la que mantiene el equilibrio del universo. Sigamos hablando un poco de Zaratustra. En Persia, que es donde surgió esa religión, pues tenemos al dios supremo Ahura Mazda, que es el mazdeísmo, ¿no? Si alguna vez han escuchado de ese término, del mazdeísmo. Quiero hablar un poco más sobre el mazdeísmo porque siento que conecta mucho con el judaísmo y por lo tanto por el cristianismo. Entonces quiero empezar a hacer esta conexión, esta línea, ya que los iraníos formaban parte de esa familia indoeuropea. Y estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Esos pueblos se establecieron en las mesetas de Irán, en contacto con culturas como elamitas y mesopotámicos. Estos desarrollaron una religiosidad que compartía muchos elementos con la védica: el culto al fuego, importancia del sacrificio, invocación de los dioses celestes y creencia en un orden cósmico universal. Antes de Zaratustra, los iraníes practicaban un politeísmo semejante al védico. Y entre esas deidades encontramos al Mitra, dios de los pactos. Y aquí es donde entra también del mazdeísmo viene el mitrismo. Bueno, más bien del mitrismo viene el mazdeísmo. Ese dios Mitra, dios de los pactos, de la luz diurna y vigilancia, pues tiene un culto que de hecho se extendió por todo el mundo persa. Hablamos de Siria, Irán, que será parte de Irak. Y ese mitraísmo, de hecho, llegó después al Imperio Romano. Ahura Mazda, el señor sabio, una deidad considerada como suprema del panteón persa, se le consideraba, de hecho, pues, como una especie de dios principal y del cual emergían todos los demás dioses. Zaratustra, por ejemplo, era considerado un elegido de Ahura Mazda porque era considerado el rey del Asha, es decir, del orden cósmico. Tenemos también a Anaíta, diosa de las aguas y de la fertilidad, a Oma, divinidad relacionada con una planta sagrada y su bebida ritual, y los Daevas, espíritus o deidades menores que, de hecho, en la reforma del zoroastrismo serían interpretados
como demonios hostiles al orden divino. Entonces también aquí ya empiezan a aparecer estos elementos del, del demonio como tal, de estas figuras que pues son hostiles, ¿no? Que están en contra del bien. Y dentro de todo esto, el fuego, de hecho, es lo que termina ocupando un lugar central en esta religión iraní o arcaica. El fuego no era solo un evento físico, sino un símbolo de lo divino, claridad, pureza, energía, pero no es el fuego el elemento que cambió por completo la humanidad. Es considerado, o sea, el fuego, como ya dije, es el parteaguas de la historia humana. Por eso es que es muy importante el tema del fuego. Lo iremos viendo más adelante, de hecho, con donde aparece el fuego en el Corán, en la Biblia, en estos libros sagrados de estas religiones. Pero aquí es muy importante tomar en cuenta que el fuego ya era muy importante, muy relevante en esas religiones arcaicas. Los altares del fuego, de hecho, se convirtieron en puntos de contacto entre los hombres y dioses. Mantener el fuego era esencial para la prosperidad de la comunidad. Nos ayudaba también a mantener una pureza ritual, el contacto con la muerte, con cuerpos en descomposición o con sustancias consideradas contaminantes debía evitarse o purificarse mediante rituales específicos. Y esa concepción, de hecho, iba preparando el terreno para la importancia que el zoroastrismo otorgaría al bien, al mal y a la noción de contaminación espiritual. Zoroastro es considerado un reformador religioso cuya vida sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos lo sitúan alrededor del siglo XV a.C. y otros lo ubican en el siglo VII o VI. Zaratustra, de hecho, se presenta como un profeta que recibe una revelación directa de Ahura Mazda, y según la tradición, tuvo visiones en las que el dios le mostró la lucha cósmica entre la verdad y la mentira. Y todo esto hace que Zaratustra haga esta reforma tan radical. Primero, rechazó el politeísmo iraní, proclamando la supremacía de Ahura Mazda como único dios digno de adoración. Reinterpretó a los antiguos Daevas como demonios engañosos y servidores de la mentira, y formuló un dualismo ético en la que cada ser humano debía elegir entre el bien y el mal. Zaratustra, por lo tanto, a diferencia de los sacerdotes tradicionales, no se limitó a realizar sacrificios, se presentó como un mensajero divino portador de una revelación universal. En esta religión prezoroástrica, de hecho, los sacrificios de animales y la libación de Ahoma eran comunes. Y Zaratustra reformó estas prácticas, recordando que Ahoma es lo de la planta, esta plantita. Pero bueno, desalentó también Zaratustra los sacrificios sangrientos, lo que promovió la adoración mediante himnos y el cuidado del fuego sagrado. Revalorizó la pureza del ritual, haciendo de la limpieza física y espiritual un componente esencial de culto. Instituyó una liturgia en torno al fuego, que debía mantenerse sin mancha, como símbolo de la presencia de Ahura Mazda. Y este cambio marcó un giro decisivo de la multiplicidad ritualista hacia un culto ético y espiritual, donde lo más importante no era el rito externo, sino la orientación moral del ser humano. Esta reforma, obviamente, no fue aceptada de forma uniforme como todas las reformas, pero mientras algunos pueblos iraníes iban acogiendo sus enseñanzas, otros permanecieron fieles a los antiguos cultos. Esto obviamente provocó tensiones, divisiones y pues fragmentación cultural, típico de todas las reformas. La creación de estas nuevas formas de pensamiento y creencia surgió precisamente de ese proceso, el contacto entre lo tradicional y lo reformado. Esta religión alcanzó su primera gran expansión bajo el imperio aqueménida, que fue fundado por Ciro II el Grande y consolidado por Darío I. Estamos hablando de entre los siglos VI y IV antes de Cristo. En las inscripciones reales, como la célebre inscripción del Beistún, Darío invoca repetidamente a Ahura Mazda como fuente de su legitimidad.
que dice o reza: por la gracia de Ahura Mazda, yo soy rey. Ahura Mazda me concedió el reino. Volvemos a ver esta conexión de Dios hacia los reyes, hacia los emperadores, hacia los líderes. Y esto muestra que el zoroastrismo se convirtió en una religión imperial, aunque en un sentido también flexible, ya que los aqueménidas no impusieron su fe por la fuerza, sino que permitieron cierta libertad religiosa en todo su territorio que gobernaban. Los templos del fuego se consolidaron como centros de culto y la figura del rey adquirió un carácter casi sacerdotal, ya que su tarea era mantener el Asha en todo el imperio. Además, uno de los aportes más distintivos fue su dualismo cósmico, es decir, la luz, la verdad contra el mal, la oscuridad, la mentira. Y este enfrentamiento pues no es eterno ni equilibrado. Desde la perspectiva del zoroastrismo, al final de los tiempos, el bien triunfará. La mentira será desmentida, es decir, destruida, y el cosmos será restaurado a su perfección original. Ese dualismo, de hecho, introdujo en la historia de las religiones una visión dramática de la existencia. La vida humana se entiende como una batalla moral en la que cada individuo debe elegir entre lo bueno, lo malo, la verdad o la mentira, como lo queramos llamar. Y entre nomás nos vamos sumergiendo en la cultura y religión zoroástrica, pues creo que nos vamos percatando que también pues fueron desarrollando una visión compleja sobre la vida después de la muerte, ya que se enseñaba que al morir el alma de cada persona debía atravesar un puente. Si había vivido con la verdad y en justicia, podía cruzarlo y acceder a la casa de la canción, que es el paraíso, la luz. Pero si había seguido la mentira y la maldad, caería en la casa de la mentira, lugar del castigo y las tinieblas. Y esta dramatización o este esquema del juicio individual con recompensas y castigos en el más allá, pues de hecho tendría una influencia enorme en el judaísmo posterior y a través de él en el cristianismo y el islam. Pero bueno, tras la caída del imperio aqueménida ante Alejandro Magno, el zoroastrismo sobrevivió bajo los partos, el imperio parto, entre el siglo III y segundo, siglo tercero antes de Cristo y segundo o tercero después de Cristo, aunque con cierta pérdida de su uniformidad, porque el imperio sasánida, ya estamos hablando del tercero al séptimo después de Cristo, que fue cuando el zoroastrismo alcanzó su máxima institucionalización, los reyes sasánidas proclamaron la religión Zaratustra como religión oficial del Estado, centralizaron el clero y establecieron rígidas jerarquías sacerdotales. Eso es muy importante porque la institucionalización de una religión implica varios factores. En primer lugar, implica que el orden ha crecido lo suficiente para tener una estructura institucional. Hablamos de la religión católica romana, por ejemplo. El cristianismo se institucionalizó como 4 a 5, 6 siglos después de la resurrección de Cristo. Tenía tanto poder que se fundó a un papa heredero al trono, que luego se convirtió en el rey del Vaticano, pero se institucionalizó toda esa jerarquía sacerdotal de obispos, sacerdotes, etc. El zoroastrismo, pese a toda su historia, no era institucional. Poco a poco fue convirtiéndose en algo institucional, hasta llegar al imperio de los Sasánidas, que se institucionalizó y estableció esas jerarquías. Y durante este periodo, el Avesta, o conjunto de escrituras zoroástricas, pues fue recopilado y codificado. Se fijaron los rituales, oraciones, prácticas de pureza, lo que le dio al zoroastrismo un carácter normativo comparable al judaísmo rabínico o al cristianismo eclesiástico, por lo que se considera que tuvo una gran influencia en otras religiones monoteístas. Durante el exilio babilónico, los judíos, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, los judíos entraron en contacto con la religión persa. Algunos conceptos judíos posteriores parecen haber sido influenciados por el zoroastrismo. Por ejemplo, la idea de un ángel adversario.
así también como el orden y jerarquía de los ángeles, proviene mucho del mito de la cultura zoroastrista. La concepción de un juicio final y la resurrección de los muertos también parece ser indicativo de una conexión cultural entre persas y judíos. La figura de un salvador mesiánico al final de los tiempos también parece provenir del zoroastrismo. Entonces, desde el judaísmo, estas ideas llegaron al cristianismo y al islam, lo que terminó configurando la noción universal de un fin de los tiempos, con victoria del bien, juicio de las almas y resurrección. En ese sentido, y es muy curioso, el zoroastrismo alcanzó su clímax hasta la conquista árabe del siglo VII después de Cristo. La expansión islámica fue la que terminó marginando y reduciendo a comunidades minoritarias del zoroastrismo. Pero no ha desaparecido. O sea, a la fecha el zoroastrismo sigue siendo una religión. Hay comunidades zoroástricas que sobreviven en Irán y sobre todo en la India. En la India, de hecho, son conocidos como los parsis de Persia. Y estas comunidades, aunque pequeñas, mantienen fidelidad a los rituales del fuego, la pureza y devoción a Ahura Mazda. Actualmente uno no puede hacerse zoroastrista porque actualmente se considera que solo el zoroastrismo se va heredando de generación en generación. Así que va a llegar un punto en el que quizás el zoroastrismo termine por desaparecer. Y mientras tanto, pues, ¿qué ocurría en Oriente, no? Creo que es una pregunta que vale la pena hacernos, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos qué va pasando conforme van evolucionando las religiones, ¿no? A todo el mundo. O sea, aquí ya logramos conectar el judaísmo con el zoroastrismo, con Persia. ¿Qué pasó? Hubo esta comunicación y esta expansión. A fin de cuentas, podríamos pensar que Yahvé y Ahura Mazda son el mismo Dios. Diferente nombre, diferente localización, pero es el mismo. ¿Qué pasó del otro lado? O sea, conectamos que hay muchos zoroastristas o persas viviendo en la India. ¿Qué pasó en la India también, no? El hinduismo históricamente se limitó al subcontinente indio, ¿no? A lo que conocemos como el país de la India. Y ejerció una influencia espiritual que no se limitó a la India. Su influencia espiritual se expandió hacia China, con el budismo y hacia Japón. Y con la tendencia del New Age se logró expandir al resto del mundo, ¿no? En ese sentido, el budismo y el jainismo nacieron también como movimientos de reforma dentro del hinduismo védico. El hinduismo, por ejemplo, adoptó conceptos como el karma y el samsara, pero rechazó la noción de Atman, proponiendo un cambio en la doctrina al no yo, en lugar del yo, al no yo. El jainismo llevó al extremo la ética de la no violencia y del ascetismo, partiendo de la idea de la liberación del ciclo kármico. O sea, estos hindús, por así decirlo, o jainistas, que viven la vida con nula violencia, no matan nada, no comen nada animal tampoco, son unos perfectos ascetas. Eso fue ocurriendo y fue lo que también se ha ido expandiendo, principalmente el budismo. El hinduismo, de hecho, entonces, fue suelo común del que emergieron religiones que luego se expandirían a toda Asia, principalmente a través del comercio y la colonización cultural, ¿no? Todo casi siempre es por esas razones. Los reinos de Camboya, Indonesia y Tailandia construyeron templos, de hecho, dedicados a Shiva y a Vishnu. Y el gran monumento de Angkor Wat, pues, es un testimonio de toda esta religión hinduista, ¿no? O sea, no es un templo budista el templo de Angkor Wat en Tailandia, sino que es un complejo hinduista. Y en el siglo XIX y XX, los pensadores occidentales como Schopenhauer, Emerson, Vivekananda difundieron ideas hindús de karma, dharma, moksha y yoga. El movimiento teosófico y más tarde la contracultura de los años 60 popularizó estas nociones en Occidente, lo que, como dije antes, proyectó esta espiritualidad universal que inspiró los movimientos de búsqueda interior, lo que en algún momento también llegó a llamarse el New Age. También actualmente se llama esta búsqueda del uno mismo.
la gente que va a hacer los retiros a la India, que va al Tíbet, que hace mil cosas, pues también viene parte de esto. O sea, quizás la religión no creció más allá de la India, pero su espiritualidad, su simbolismo, sí se fue expandiendo hacia el mundo. El budismo, por ejemplo, pues sí, ¿no? Es algo de lo que se expandió a China y de China llegó a Japón y obviamente se han ido transformando, pero emergieron de la India. Y una de las contribuciones más profundas de estas religiones es el pensamiento universal de la concepción del tiempo. Porque el hinduismo propone un tiempo cíclico, donde el universo pasa por ciclos de creación, preservación y destrucción. Pero no hay un fin, es un ciclo. El zoroastrismo, de hecho, propone un tiempo lineal, con un inicio, una lucha y un final. Y esa diferencia, de hecho, sí llega a moldear las formas de imaginar la historia. En la India, la historia es repetición infinita, lo que conduce o hace pensar a estas personas en una búsqueda de liberación. Porque, imagínense, estar en un ciclo atrapado eternamente en el mal, en el pecado, en la mentira, ¿no? Entonces, es distinto a diferencia de un ciclo lineal en el que ya pues, lo que hiciste, lo hiciste, y ese es tu castigo. Y estos dos dramas del desenlace del mundo conduce a diferentes esperanzas escatológicas. Entre te tienes que portar bien porque solo hay una oportunidad contra mueres, vas a renacer y tienes otra oportunidad para cambiar y así sucesivamente. El hinduismo, por lo tanto, proyectó al mundo la idea de que la espiritualidad es interior. La liberación viene del autoconocimiento y la disciplina personal. Y el zoroastrismo proyectó la noción de que la ética es cósmica y que cada acto humano contribuye a la victoria del bien o del mal en el universo. Y vayamos un poco más al origen de las civilizaciones para intentar trazar quizás una línea temporal que nos conecte con el judaísmo y obviamente con el cristianismo, que es lo más importante. Comencemos por situarnos en el lugar que todos sabemos, que todos imaginamos, la cuna de las civilizaciones, que es Mesopotamia. Me encantó mucho cuando tomé historia en la primaria y vimos todas estas religiones antiguas, ¿no? No hablo del mito romántico de la primera chispa, ¿no? Sino de un proceso empírico y simbólico. Las ciudades-estados sumerias y acadias, con sus templos, economías, palacios, redes de escritura, todo esto que formó o forjó de forma peculiar una religión que era al mismo tiempo práctica administrativa y cosmología o cosmogonía narrativa. En ese momento, los templos de Mesopotamia, en el Imperio Sumerio, pues no eran casas de culto nada más, eran casas de Dios. Su palacio era también la oficina que administraba tierras, contratos, raciones y la memoria. Eran bibliotecas también. La función del templo articula, de hecho, una visión del mundo en la que los dioses no residen en el cielo remoto, sino en el corazón de la ciudad. El equilibrio social y el mantenimiento del orden divino dependía en buena medida de la eficacia ritual del templo y de la fidelidad de sus funcionarios. Y esta convergencia entre lo sagrado y lo administrativo transforma la religión la religión en Mesopotamia en algo institucional. Lo que quiere decir que la religión ya estaba inmiscuida en la política. Y si queremos comprender la mentalidad de estas religiones, de estas civilizaciones, debemos también mirar los relatos que los mesopotamios se contaban a sí mismos sobre el origen del cosmos y del poder. En mitos como el Enuma Elish, por ejemplo, se nos ofrece una imagen decisiva. El cosmos emerge de la lucha, el orden surge de la victoria sobre lo informe, y el triunfo de Marduk legitima tanto la cosmogonía como la preeminencia política de la ciudad que lo proclama. La creación en ese sentido es narrada como un triunfo bélico contra Tiamat, la desmesura femenina y acuática. No es solo poesía, es una metáfora política, porque ayuda, como dije antes sobre el mito, ayuda a construir la identidad social de ese pueblo, de Mesopotamia.
Por eso es una metáfora política, por eso es bélica. El acto creador y el acto de fundación se combinan, hacen una jerarquía íntimamente ligada. Creación del mundo es lo mismo que la creación de Mesopotamia. Eso es algo muy importante. Están ligados. Este es un registro paradigmático. La idea de que el mundo social reproduce y mantiene ese orden cósmico instaurado por la acción divina. De ahí también viene esa idea de los dioses, de los lugares elegidos por Dios. Porque Dios creó el mundo a partir de querer colocar a su pueblo en ese mundo. Eso es algo muy importante que también es importante entender por qué la creación se vive o se entiende de diferentes formas según cada una de las religiones, cada una de sus civilizaciones que se van contando esta historia. Y si vamos descendiendo de lo mitológico a lo práctico, de lo simbólico a lo terrenal, esas plataformas escalonadas que coronaban los recintos sagrados como instrumentos simbólicos y materiales, pues terminan encapsulando la teología urbana mesopotámica. La elevación del santuario también sugiere la proximidad entre ciudad y el cielo. Esto es algo muy interesante porque las pirámides son elementos, las tenemos muy relacionadas con los egipcios. Aquí en Mesoamérica tenemos, ¿no?, las pirámides de Teotihuacán, lo que fueron las pirámides de Tenochtitlán, las pirámides de los mayas. Pero en Mesopotamia también había estas figuras escalonadas que van ascendiendo. Esa es parte de la teología mesopotámica, la teología arquitectónica. La elevación del santuario nos ayuda a acercarnos al cielo, pero el ascenso está controlado, porque lo sagrado no es de libre circulación. El santuario en la cumbre, en esa parte, la cámara interior guarda el estatua del dios, la liturgia de los sacerdotes y la función redistributiva de los establecimientos que dependían del templo. Pero no cualquiera podía subir tampoco. Solo los sacerdotes son los que podían subir, pero todo eso, estas órdenes, como pasaba con el zoroastrismo, hay órdenes, hay jerarquías. Los hombres sirven al dios con ofrendas y de esta forma el dios asegura fecundidad, lluvia, protección, lo que ellos soliciten. Pero de esa forma se logra institucionalizar todo el campo religioso entremezclado con lo político. No deberíamos perder de vista la dimensión literaria, ¿no? Los poemas épicos que alcanzaron máxima expresión también en la época babilónica, mesopotámica, que diga, es muy importante porque todo esto, todos los mitos, tienen esta función de enseñar, la función oral de enseñar y de transmitir una identidad, una historia, un simbolismo, una explicación de los fenómenos. El mito es, pensaría yo, que es fenomenológico por naturaleza. Yo pensaría de esa forma. Muchos mitos tienen esa función. Y los mitos ayudan a construir rituales, ayudan a construir esas costumbres y también ayudan a construir la arquitectura de las ciudades. Por eso vemos estatuas o vemos postes, vemos obeliscos, vemos pirámides, vemos todos esos elementos. Las iglesias del cristianismo son importantes en ese sentido. Y entre los mitos narrativos tenemos las epopeyas también. Y entre ellas tenemos la epopeya de Gilgamesh. Y otros mitos que también, de hecho, problematizan lo que es la mortalidad, la amistad, el destino, la sabiduría. El héroe que busca la inmortalidad, pero termina confrontando la condición humana, nos enseña que la religión mesopotámica, pues no solo era una administradora de ritos, administradora política, sino que tenía su propia filosofía profunda y reflexiva. El héroe interroga el final. Gilgamesh tiene que salvar a su amigo Enkidu,
Y ahí se da cuenta de la mortalidad de las personas, de la vida. Se aprende qué es la mortalidad y qué es la inmortalidad humana. ¿Por qué perecemos? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Esas son filosofías reflexivas ya de antaño. O sea, no tenemos que ver únicamente a la filosofía griega como la madre de las filosofías. Si nos remontamos a esa, o sea, pasamos por el judaísmo, pasamos por el zoroastrismo, pasamos por Egipto y llegamos a Mesopotamia, vemos que ya tienen unas preguntas muy interesantes sobre la inmortalidad, sobre la sabiduría, sobre lo perenne o lo perecedero. No solamente eran civilizaciones que administraban políticamente de forma increíble su territorio, sino que por algo tenían los rituales, por algo tenían esas preguntas existenciales. Y además de Mesopotamia, mencioné a Egipto, otra civilización muy antigua, muy importante. Tiene una religiosidad fuertemente orientada a la encarnación divina. Principalmente en el rey, ¿no? Como dije, los faraón es elegido o es, de hecho, Dios en la tierra, por ejemplo. También tienen un concepto moral cósmico denominado Mat, M-A-A-T. Mat no es solo una virtud, sino que es una estructura ontológica. Significa lo que está en su sitio. La justicia, por ejemplo, la justicia cósmica que regula el fluir, en este caso del río Nilo, las estaciones, la estabilidad social, el juicio post-mortem. Porque para los egipcios, preservar Mat era la función del faraón, como con el zoroastrismo, que era preservar el Ashá. Aquí el faraón era el que regía el imperio egipcio, pero tenía una función, una responsabilidad muy importante: mantener esa justicia cósmica, ese orden cósmico. Y por eso también era muy importante pues, los rituales que hacía. Porque la transgresión de ese mat implicaba el desorden, la catástrofe, y la sociedad podía desmoronarse. Y esta teología, la divinidad, está de hecho menos peleada con el orden caprichoso del mundo y más comprometida con su conservación. Porque en Egipto la religión se vuelve razón de estabilidad. Observaba cómo la autoridad real adquiría en Egipto una dimensión sacral que no era meramente representacional. Es decir, el rey era la encarnación del principio que garantiza la continuidad de las cosas. Pero esta sacralización del poder se materializó en los textos funerarios antiguos. Por ejemplo, los textos de las pirámides y el famosísimo Libro de los Muertos, donde, de hecho, la supervivencia del soberano en el más allá depende de fórmulas, nombres y rituales precisos que tiene que hacer. Es decir, ellos agregan o instauran lo que es la escritura funeraria, que cumple la función práctica de preservar fórmulas que permitan al muerto insertarse en el orden de lo eterno. Y aquí vuelve a verse la búsqueda de la inmortalidad. En muchas de estas situaciones la inmortalidad o la muerte se sigue viendo como que tu mismo cuerpo es el que va a subir al cielo o va a ser inmortal. No hay como una división todavía entre muerte corporal y lo que es el espíritu. Pero está esta filosofía, esta pregunta de la búsqueda de una inmortalidad que garantice la reproducción del mundo. Y esto se traduce obviamente en rituales, en literatura, pergaminos, todo lo que eran las inscripciones, y en la arquitectura. Pirámides, tumbas, iconografía solar, los obeliscos una vez más. Todo esto ayuda a comprender esta concepción teológica del tiempo en términos de una restitución. Porque cuando muere el faraón, pues Dios tiene que mandar, Ra en este caso, tiene que mandar a otro faraón para que mantenga el orden cósmico en la tierra. Es algo muy importante.
Siempre ha habido esta necesidad de que tengamos a alguien, de que Dios nos mande a alguien. Eso es algo muy importante. Dios nos mandó a Cristo. Dios mismo se mandó a sí mismo para venir. Y si miramos este eje temporal, percibimos un contraste fundador entre estos dos ríos. O sea, en la Mesopotamia de los mitos cosmogónicos prevalece la imagen dinámica y conflictiva del origen, la creación como acto que impone orden sobre el caos, la historia humana como repetición de ese orden. Y en Egipto, del otro lado, la idea de un orden primordial, instalado en la creación, que perdura como una norma reguladora. La historia es la repetición de ese gesto real que asegura esa continuidad. Son soluciones, de hecho, soluciones culturalmente diferentes al problema antropológico, donde Mesopotamia construye su piedad alrededor del rito que sostiene el pacto con una divinidad activa, y Egipto articula una piedad orientada a la permanencia y al reproche ritual contra la disolución del cosmos. Tenemos dos partes, una que es mantenerlo y otra en la que hay una lucha constante. Y habiendo dicho esto, la pregunta que creo que podría interesarnos es, ¿cómo de estas religiones de los ríos? ¿Cómo es que cómo de estas religiones se abre un cauce que desemboca en la experiencia religiosa del Canaán? Y finalmente, en lo que históricamente veremos como judaísmo. ¿Cómo todo esto conecta? Y es que debemos movernos con mucho cuidado en este entramado histórico. Porque no hay un salto lineal, por así decirlo, desde Marduk a la Torah. No hay mucho que pasa en el medio. Hay un proceso complejo de apropiación, comparación, conflicto, reformulación de teorías. El judaísmo no surge de la nada. Nace en contacto y en tensión con esas religiones semíticas de Canaán, con la presencia hegemónica de imperios mesopotámicos y en el contexto traumático de deportaciones y exilios. Tomemos el tema del monoteísmo, por ejemplo. Los estudios modernos, de hecho, han insistido en lo que se llama monoteísmo en Israel, que fue un producto de una larga trayectoria, porque primero había una forma de politeísmo entre los israelitas, y también un enoteísmo, es decir, una adoración exclusiva a una deidad nacional, pero sin negar las otras. Y luego hubo procesos de centralización cultural, en este caso la centralidad del templo en Jerusalén. Y tras la experiencia del exilio en Babilonia, hay una reelaboración teológica que va hacia lo que reconocemos como el monoteísmo doctrinal de los judíos. Y esa transformación está ligada a catástrofes políticas y a la necesidad de una identidad religiosa más portable. Cuando el templo físico es destruido y las élites son desplazadas, la idea de un Dios ligado a un lugar debe transformarse en la idea de un Dios que pueda acompañar a su pueblo, aún fuera de su tierra. El exilio babilónico aparece como una especie de laboratorio del pensamiento religioso de la filosofía judía, porque en él se ponen en marcha textos, tradiciones y reflexiones que de hecho reconfiguran la relación entre la divinidad, la historia y la ética colectiva. Pero, no me malinterpreten. La influencia de Mesopotamia en el pensamiento israelita no se reduce a la burocracia del exilio. Antes, de hecho, incluso de esas fechas, ya se habían producido interpretaciones culturales profundas, el diluvio y la figura del sabio inmortal. Estos rituales topológicos y modelos también de teogonía circulaban ya entre los israelitas. El episodio del diluvio en la épica de Gilgamesh ofrece una especie de telón de fondo textual que comparte imágenes y preocupaciones con fragmentos del Génesis. Y es que es importante subrayar que semejanzas temáticas no implican plagio directo, pero sí señalan un sustrato común de una imagen simbólica de la religión, de todas las religiones, porque por ejemplo el diluvio es un elemento que aparece en prácticamente todas las religiones del mundo. Y cuando la tradición israelita relata la creación, el jardín, la pérdida, pues se coloca también en un diálogo con una matriz más larga que atraviesa Mesopotamia. Es un contraste clave
entre la reinterpretación hebrea, que nos da de hecho pautas teológicas interesantes. Entre ellas a la particularización de una historia de pacto, la configuración de una ética que será más universalista, y por el lado del Nilo, en Egipto, por ejemplo, por su riqueza ritual y su clérigo, fue para Canaán, de hecho, un espejo y también quizás una potencia cultural dominante. Los contactos comerciales, las relaciones políticas, pues dejaron rastros iconográficos y rituales que convivieron con las viejas religiones locales. O sea, tenemos que pensar también que los israelitas convivieron en paz mucho tiempo con los egipcios. A diferencia de como se nos narra en la Biblia que hubo un exilio, que hubo un conflicto, fueron por mucho tiempo también amigos con quienes comerciaban con los egipcios. Egipto dejó un legado muy fuerte también en términos o en conceptos de funerarios. La idea de un juicio post-mortem, evaluado por normas análogas al MAT, por ejemplo, también influyó en ciertas comunidades semíticas que repensaron la justicia y la responsabilidad moral como algo que trasciende la vida eterna. Y esta moral cósmica presente en Egipto, de hecho, también alimenta reflexiones que los profetas escribas israelitas traducirían a su propio lenguaje ético. A diferencia de la religión templaria, entonces hablamos del templo, donde el centro es el lugar, el santuario y todas sus prescripciones rituales, la voz profética, de hecho, introduce una nueva crítica ética. Los profetas denuncian la idolatría, la injusticia social, la arbitrariedad del ritual, cuando ésta no va acompañada de una conducta justa. En tanto que figura social, cuando el profeta sostiene la posibilidad de que la relación religiosa no solo sea litúrgica, sino también con un juicio, porque Dios pide rectitud. La fidelidad de Israel será medida por su conducta pública. Y esta apuesta por la ética como correlato de la piedad, de hecho, prepara el terreno para una conceptualización de Dios, que, aunque históricamente desarrollada, tenderá a abstraerse de lugares concretos y a reclamar soberanía moral sobre todo el ser humano. Por eso es que hay varios autores que sostienen que el proceso no fue instantáneo. No nació Israel así de la nada. Fue un proceso de los cananeas que fueron pues evolucionando, aprendiendo de las diferentes culturas que tenían y fueron formando su propia religión. Hubo una serie de convergencias entre la tradición de Yahvé y los demás cultos del entorno, porque a Yahvé de hecho absorbe rasgos de otras deidades y es reelaborado como la figura suprema de un panteón que de hecho está en transición, un panteón semítico. En Mesopotamia, por ejemplo, la aristocrática biblioteca de Ebla o de Nínive evidencian de hecho el primado de la escritura como maquinaria de poder ritual y administrativo. En Egipto, la escritura jeroglífica también asume un papel sacralizador que va ligado a la magia del nombre y al acto de hacer existir por enunciación. En Israel surge la escritura bíblica, un proceso de composición, edición y compilación. Juegan un papel análogo a esas otras religiones, culturas, religiones. Hace posible que la memoria del pueblo se mantenga y se normatice fuera de su tierra. Pero la singularidad israelita es que la prosa legal y la narrativa sapiensal se convierten en instrumentos de identidad y resistencia al cambio. Cuando los exiliados se reúnen y recitan la historia del pueblo, no solo están recordando eventos, están transformando esos recuerdos en una normativa. ¿Quién es Yahvé? ¿Qué quiere? ¿Cómo se diferencia del Dios del vecino? Todas estas redacciones y ediciones están condicionadas por la experiencia del sufrimiento, el destierro y la promesa de un retorno. Explican por qué el judaísmo posterior se organiza alrededor de un texto que procura sostener la comunidad en ausencia de su templo original. Y hay que precisar una delicada cuestión metodológica, porque no toda semejanza textual entre Mesopotamia y Egipto y la Biblia implican una filiación directa. A veces lo que opera son matrices culturales compartidas, imágenes arquetípicas,
Y otras veces el intercambio es más prosaico, la deportación, la convivencia, el trabajo en palacios extranjeros, oído atento a nuevos relatos, copias hechas por escribas bilingües. El historiador, en este sentido, debe ser prudente, leer paralelos con atención crítica, evitando tanto el exotismo, el, sí, ser guiados por lo exótico, que busca adorar la raíz, como el racionalismo, que pretende explicar todo por préstamo cultural unilateral. Lo que sí podemos sostener con mayor seguridad es que la experiencia del encuentro imperial fue un motor poderoso que reactivó la autorreflexión religiosa de todos los pobladores de Judá. Por ejemplo, pensemos en su ciudad-estado mesopotámica, en Sigurat. Su estatua, su liturgia, son un microcosmos. La tumba egipcia, con sus fórmulas, su libro funerario, pues también son otro proyecto, otro microcosmos de cómo se entendía la religiosidad en esos pueblos. La comunidad israelita, por ejemplo, cómo entiende el exilio. Eso es lo que nos ayuda a comprender teológicamente las visiones de estos pueblos, en su contexto, en su cultura. Porque al final de cuentas, mesopotámicos, egipcios e israelitas comparten la misma inquietud: cómo sostener la presencia divina en medio de la fragilidad humana. Y cada uno va a responder de formas distintas. El templo y su liturgia, la conservación funeraria y el mantenimiento del mat, y la palabra escrita y performativa que sustituye un santuario perdido. Hay que entender esos desplazamientos para ver por qué el judaísmo, antes de ser una religión universalista, fue una comunidad que aprendió a vivir sin su templo, con la ley y con la memoria como diques contra la disolución de su identidad. Y todo esto, de hecho, nos lleva a conectarlo con los pactos. Les recomiendo ver mucho ese video de Ecumenus, de la teología del pacto, porque los pueblos del Antiguo Oriente Medio conocían de pactos, tratados entre reyes, acuerdos religiosos y solemnidades. O sea, los pactos ya vienen también inscritos en su cultura. Lo que resulta original, de hecho, en la tradición israelita, es la idea de que Dios hace un pacto con la comunidad humana, con obligaciones recíprocas que tienen una dimensión marcada. La fidelidad a la ley y la justicia social son exigencias del pacto. En Deuteronomio, por ejemplo, buena parte de su literatura profética y narrativa histórica israelita articulan esa idea. El bien público y la fidelidad ritual son dos caras del mismo contrato. Si un soberano falla en la justicia, el pacto se rompe. Si el pueblo practica algún tipo de corrupción, la sanción política y teología puede llegar al exilio. Hay que entender ese orden nuevo que están formulando los israelitas, no únicamente religioso, sino también político para ellos. Este relato bíblico ofrece entonces una interpretación teísta de la historia, una interpretación de cómo la civilización, cómo su política, también se va gestando alrededor del teísmo bíblico. Esta historia judía es testimonio de una revelación evaluable entre los humanos y la divinidad. Así, al ver egipcios, mesopotámicos y hebreos, o judíos o israelitas, pues nos advertimos que todos comparten la invención de dispositivos simbólicos que permiten a las sociedades domar esa incertidumbre, entender o lidiar con la incertidumbre de qué ocurrirá después. Eso creo que es lo más importante. Por eso la escritura se convierte en ese templo cuando no había un templo. No basta con rendir culto correcto. La rectitud pública y social se vuelve el criterio que hace perdurable al pueblo. Es la energía que anima la reforma profética y que alimenta el salto hacia la idea de un Dios único, cuyo gobierno no está limitado por fronteras territoriales. La edición de relatos acerca de los patriarcas, la fijación de las leyes, la relectura de antiguas tradiciones, son actos que de hecho configuran una identidad narrativa.
procedimientos que permiten resituar el pasado en función de necesidades contemporáneas. En Israel, la marca es profética y normativa. La memoria no solo se conserva, sino que obliga a seguirla, a continuarla. La historia de las religiones siempre es más compleja que cualquier narrativa lineal. La idea de influencia debe manejarse también con muchas categorías precisas, porque no todo parecido es herencia directa. A veces se trata de una convergencia, otras de una mutualidad. El surgimiento del judaísmo fue gradual, hay que recordarlo, y contuvo tantos elementos de ruptura radical como de conservación. La experiencia del poder imperial y la experiencia política de derrota y destierro también fueron motores decisivos para que estas religiones se reconfiguraran, especialmente mesopotámicos e israelitas. Y lo que comúnmente llamamos como revelación en el seno del judaísmo, también debe entenderse como una experiencia histórica de relectura autoritativa que surgió de la necesidad de sostener la identidad en condiciones de pérdida y desplazamiento. Eso es algo muy importante. Y con esto, muchas gracias por escucharme. Quiero concluir este capítulo de Ecumenus sobre este recorrido de la historia de las religiones. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente conversación ecuménica. Hasta la próxima.